minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Scott Cunningham, com novamente ele aqui presente no nosso canal, Juan Espinosa. Olá, Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Agradecido de otra vez la invitación a tu programa. Gracias nuevamente por estar acá. Primeiramente, conta-nos um pouquinho de como conheciste Cunningham e como foi introduzido neste sistema, como conheceu todo isso. Bien, sobre Scott Cunningham, esto empieza desde el mismo 99 y 2000, en el cual ya se hablaba bastante de la Wicca solitaria y había muchas personas que se autodenominaban wiccanos eclécticos y siempre decían ser, que han seguido, digamos, los libros de Scott Cunningham. Entonces, en el proceso, digamos, fui introduciéndome a Sax Wicca y ya muchos años después, del año 2011, noviembre, cuando empiezo a hablar con Raymond Buckland, empecé a profundizar un poco sobre qué tanto era el tema de Scott Cunningham, según su opinión y su trabajo, con respecto a esta obra de la Wicca en solitario, ¿no? Y él me contó que Scott Cunningham había sido no solamente un autor de Wicca, sino que era su amigo personal y que él había estado acompañando, digamos, unos años, ¿no? En cómo escribir un libro, ya que Scott estaba interesado en publicar obras sobre Wicca y brujería y quería tener más profundidad en la misma, ¿no? Entonces buscó consejo en Raymond Buckland, porque un amigo el amigo de Raymond Buckland estudió en la universidad y su compañero de cuarto era Scott. Entonces, Scott, a través de ese amigo, conoce a Raymond Buckland. Y ya, pues, desde el momento que se conocieron, la amistad dice que fue muy grande, tanto es así que Scott Cunningham lo visitaba en Ohio a su rancho. Y es ahí donde él va desarrollando un poco el sistema de lo que va a ser Wicca en solitario, que está basado en la idea primaria del seminario Sax Wicca del libro azul, ¿no? El libro azul en sí es el seminario Sax Wicca, versión para todos. Y algo así quería hacer Scott Cunningham, pero basado en su propia experiencia de su Wicca, ya que él en ningún momento fue iniciado desde la tradición carneriana, ni alejandrina, ni en la Sax, sino que él había entrenado primero con Raven Grimassi, que estudiaba estreguería, pero posteriormente él ingresaría al coven de Lord Serphan, que es el Serpent Stone Family, de donde nacería posteriormente el Black Forest Circle and Seminary. Después de la muerte de Lord Serphan, Silver Ravenwolf continuaría. Es decir, Scott Cunningham y Silver Ravenwolf estaban en la misma promoción, por así decirlo, en los 90, ¿no? Entonces, en este interín de su experiencia dentro de estas líneas más chamánicas o nativistas de la brujería americana, él decide crear su propia versión, su propio libro, ¿no? Y para esto se edita el libro, no sé si sale bien ahí, Wicca, A Guide for the Solitary Practitioner, ¿no? Que después salió en su versión en castellano, también creo que hay en portugués. Y este libro es editado en 1989. Estamos hablando de casi 3 años después de la publicación del libro azul, ¿no? El libro completo de la brujería, 1988. Entonces, 2 años después de la publicación del libro completo de la brujería de Buckland, sale el libro de Scott Cunningham, el cual ya te plantea otra postura distinta, ¿no? Mientras que el libro azul aún te mantiene sobre la línea o los criterios de Gerald Gardner y la Sax Wicca, que es la reforma del sistema de Gardner, el libro del solitario te planteaba otra verdad, te decía, la Wicca, lo tomo como nombre, pero para mí no es brujería como debemos entenderlo, sino que la brujería es chamanismo. Y a partir de ahí procede a entablar una serie de criterios de cómo poder introducirse, ¿no?
tener esta inmersión en la espiritualidad holística, chamánica o numínica de esta brujería, ¿no? Natural, que le iba a llamar. Digamos que el nombre que le plantea era como que poderes terrenales o ese poder que tú tienes o conexión con el planeta Tierra en sí, ¿no? Por ahí lo chamánico. Entonces, conocí en el año 2011, como comentaba, esta realidad, esta amistad que había entre Raymond Buckland y Scott Cunningham, por lo cual, por ser, digamos así, algo le compartió Buckland a Cunningham y por eso Cunningham generó esa nueva vertiente. Así que empecé a interesarme a leer los libros de Scott Cunningham y bueno, tengo los libros, digamos, representativos del sistema de él. Y en Estados Unidos me conecté con grupos que de una forma u otra mantenían, digamos, la tradición de Cunningham. Eso quiere decir que no se fueron por las ramas, ni leyeron una parte del libro, y luego leyeron otro libro y son eclécticos, no. Ellos se autodenominaban con algo así como cunanguianos, ¿no? De Cunningham, algo así. En sí, son solitary witches, ¿no? Que es como se denominan en Facebook y en otros lados. Y con ellos empecé a tener una interacción mucho más cercana en sentido de tener entablar amistad con algunos de los iniciados de ellos, de cómo promovían que se continúe, digamos, tanto editando el libro con Llewellyn y otras editoriales que tienen los derechos de autor, y cómo es que ellos practicaban este tema en Estados Unidos. Tanto así que me enteré que uno de los directivos de la Universal Church, no, claro, Universal Life Church, que es la ULC, que es, digamos, una de las primeras instituciones religiosas que acoge a toda persona que sigue un culto que no tiene una personería jurídica en Estados Unidos. Ellos definieron como Wicca, digamos, la tendencia neopagana. O sea, cuando hablamos de Wicca en esta institución, esta iglesia, se entiende como neopaganismo, y el neopaganismo está representado por el libro de Scott, con este libro. Entonces, cuando tú te quieres oficiar como parte de esta iglesia, tú te oficias dentro de la Wicca basado en el texto de Scott Cunningham. Digamos que no es necesario tampoco presentar, digamos, qué práctica tienes, pero digamos que encuentras que lo de Scott es parte de la bibliografía de esta iglesia de la vida universal. No, claro, de la vida universal, que es la que da. Y Raymond Buckland formó parte también de esta iglesia. En un tiempo él usaba un collar blanco con una camisa púrpura, ¿no? Y era un símbolo para que él pueda realizar matrimonios, bautizos y otras cosas más. Bueno, suponen que son actos religiosos o de etapas de la vida que toda persona en el mundo pagano, como no hay una regla establecida de qué sacramentos existen, digamos que había tanto uniones de manos como matrimonios, habían bautizos como presentación a los dioses del bebé, etcétera, ¿no? De ambas formas dentro de esta visión. Entonces, el texto que se basaba la Universal, la ULC, era justamente el Scott Cunningham. Entonces, teniendo estas conversaciones con la ULC y los miembros de la Wicca Solitaria, es que empecé a practicar para entender un poco su visión el libro de las sombras de Scott Cunningham, que viene publicado en el libro de él, ¿no? Y digamos que no encontré mucha diferencia entre la propuesta de Raymond Buckland con la propuesta de Scott Cunningham. Y empecé a incorporar, digamos, algunos elementos que Scott consideraba como parte del sistema inductivo, ¿no? Para una persona nueva. Como por ejemplo el Book of Mirror, el libro de los espejos, que es este diario que tiene el brujo, que es aparte del libro de las sombras. Y este libro es muy interesante de que la postura o la propuesta de Scott Cunningham hubiesen sido tomadas también por otras tradiciones en Inglaterra o otros Carnerians en Estados Unidos.
Tanto así que no falta alguno que tiene aún su Book of Mirrors, aparte del Book of Shadows. Entonces, eso me pareció muy interesante de que entrar a un poco a tallar y preguntar a los wicanos tradicionales, ¿no? Guardianes alejandrinos, cómo tomaban el trabajo de Scott, porque investigando, ¿no? Y conversando con ellos, bueno, que son los más antiguos en este sistema, ellos comentaban de que en los años 90, bueno, entre los años 80 y 90 hubo una discusión muy grande, donde a los que seguían este libro, la Wicca tradicional no los consideraba wicanos y que ellos no podían llamarse wicanos. No obstante, desde el año 88 y en el año 93, donde sale el segundo libro que complementa esta obra, que es Living Wicca, Scott Cunningham establecería de que él propone que él se apropia, digamos, de la palabra Wicca para su contexto personal y el sistema que está proponiendo, y que no tiene nada que ver con la Wicca de ellos, porque finalmente la palabra Wicca es una palabra anglosajona antigua y no tiene un copyright, así que nadie es dueño de la palabra, por tanto, o te apropias, o, o eres parte de la tradición que lo innova, o continúa la línea tradicional. Entonces, conversando con ellos y estudiando un poco más el sistema de Scott Cunningham, fui dándome cuenta de cómo funcionaba todo el sistema y compartiendo, digamos, las experiencias del sistema, más mis experiencias en otros caminos, con el sistema de Scott. La misma gente de la Wicca solitaria, digamos, en un momento determinado, se quedó muy prendado de mi participación en la comunidad americana o norteamericana, y con ello, digamos que después de un par de años en este plan de compartir, en el año 2015, aprox, se me considera dentro de esta participación como un keeper, porque ellos en un momento me dicen, ¿no? Entonces, tú vas a dedicarte a la tradición de Cunningham, y yo le digo, no, porque yo soy un sax. Entonces, me interesó practicarlo, sí, para conocer su experiencia, que no es tan diferente a la sax. Finalmente, como me dijo Raymond Buckland, ¿no? Scott tuvo digamos, un compartir con Buckland y tomó muchas de las ideas de Buckland. Y Buckland no le molestaba porque ya antes había hecho lo mismo con, con Mike Shoemaker cuando funda el Irish Tradition of Wicca, ¿no? Que es una Wicca irlandesa, por así decirlo. Entonces, bajo ese punto, digamos de que el sistema del Scott Cunningham al final se me considera como un keeper, un custodio, un guardián, digamos, de la tradición de Scott. Y yo puedo también, digamos, enseñar a las personas cómo entender las obras de Scott Cunningham y que ellos lo sigan de la manera tradicional, vamos entre comillas, tradicional, dentro del sistema de Scott, y que posteriormente, de acuerdo a la segunda obra de Scott, ellos pues tengan la libertad de generar una nueva tradición a partir de eso, o se mantienen en la misma, porque es parte de la libertad y la evolución que él quería, ¿no? Y hay que tomar en cuenta de que si bien Scott escribió este libro en el año 88, él falleció en el año 93 y esta es su obra póstuma. Asimismo, otras obras que quedaron de forma póstuma fueron dos libros que él editó, ¿no? Bueno, que él hizo en borrador, por así decirlo, y, digamos, los compañeros que estuvieron con él ayudaron a publicar, eh, que es Wicca, ¿no? Que es una especie de Witchcraft Today, pero en versión Scott Cunningham. Y Poderes Terrenales, también que él hace una precisión con respecto a cuál es la visión mágica que tiene él para el resto, ¿no? Profundizando un poco más la práctica de la magia simpatética, que también tenemos como Sax Wicca, o en el libro azul también lo comenta. Y dentro de sus obras, vamos a terminar de hablar de sus obras para pasar a la siguiente pregunta, es que en este aprendizaje que tuve con la comunidad y averiguando con otros wiccanos tradicionales, ellos admiraban bastante el trabajo del uso de hierbas que hizo Scott, que supone que es el más completo, o sea, tanto así que un wiccano carneliano pues, le verás al menos este libro en su biblioteca, ¿no? Y aparte del libro de hierbas está el libro de incienso, ¿no?
y otros brebajes, Sí. aceites y brebajes. Digamos que en el caso de Scott era más herbolaria, era más trabajar sobre elementos de hierbas, hacer incienso, brebajes y otras cosas. Él tuvo un video, no sé si lo pueden buscar en YouTube, donde él aparece hablando sobre las hierbas. Él hace todo un video explicando cómo se prepara, cómo se hierve. Es genial, son 2 horas increíbles. Y dentro de lo, como ya establecía, ¿no? Es por lo cual yo conozco a Scott, conozco bien sus obras, me di el trabajo de leerlo, de practicarlo, de experimentar con algunas de estas fórmulas que plantea. Y esto, digamos que eso es lo que me llevó a que yo pueda, digamos, de alguna manera hablar de esta línea, para mí tradicional, de Scott Cunningham, y que es también tan completa tan como las ha explicado otras. ¿No? La distinción va a ser solamente en el contexto de cómo entender la espiritualidad de acuerdo a Cunningham, que es distinto a la espiritualidad de acuerdo a la Wicca de Garner y que comparte Buckland también. Entonces, más allá de esa distinción, digamos, son sistemas muy completos y que Scott Cunningham lo hizo desde su propia experiencia y que supo, digamos, de una manera u otra, materializarlo en un proceso, un procedimiento que tenía 3 etapas grandes, ¿no? La primera etapa, que es la experiencia individual, la segunda etapa es la grupal, es decir, en Living Wicca ya te habla de tener un coven, de armarlo, ya deja, es una práctica sola, ahora es una práctica que puede envolver a más personas, y si quieres, una tradición. Y la siguiente parte era su explicación sobre la brujería moderna, y de dónde viene la magia, que estos 2 elementos, digamos, de sus últimas obras póstumas, ya complementan la idea central de todo la práctica de él, ¿no? Sí, comprendo. Y tú ya he dicho la comparación, né, de los dos sistemas que yo voy a pedir para tú hacer, pero tú ya he ido. Entonces, eh, ¿cuál la contribución, cómo, cómo Cunningham contribuyó para Wicca, para la Wicca? En su época, ahora, ¿cómo, cómo tuve esta, ¿cómo puedo decir? Esta contribución mismo. Bien, la contribución de Scott es el punto, es como que hizo visible el real divorcio que existía de la Wicca tradicional, o sea, la propuesta garneriana, con lo que vendría a ser la práctica libre de la brujería, como un acto espiritual, que el nombre no tenía nada que ver con apropiarse de algo en sí, ¿no? Que categóricamente, didácticamente, dice Wicca apropiada, pero el sistema de Cunningham era algo independiente y libre. Entonces, como ya no estaba ligado a la crítica de la Wicca tradicional, toda persona que quería ser wicano, pero sin ser wicano dentro del contexto garneriano, entraba en este punto. Y como la Wicca no garneriana, como la diánica, la Correlian y otros, antes era un sistema presencial, no a distancia, no en solitario, no de autoiniciaciones o dedicaciones en solitario. Sí. Después de la Sax Wicca, que tiene un criterio determinado, la de Cunningham, que no te fija un criterio, te basa en su obra y en su práctica en sí. Entonces, esto hizo que se vuelva más popular. Por eso que el libro de Scott se vuelve un bestseller en los años 90. O sea, eso quiere decir que después que él falleció, él recién se hizo popular. O sea, él Sí, nunca vio, lamentablemente, su obra crecer y dar rédito a los herederos, pero ese es el punto, ¿no? Su obra se hizo famosa después del año 93 en adelante, después de su fallecimiento empezó a hacerse conocida. Tanto es así que la comunidad de Cunningham hoy en día es mucho más grande en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como Colombia, Brasil, Argentina,
Chile, hay practicantes de la Wicca de Cunningham. Algunos estarán enlazados y habrán buscado en los grupos de internet para entrar a estos foros de Scott Cunningham, y hay otros que simplemente mantienen su total independencia o ignoran la existencia de estas grandes pancomunidades donde han seguido desarrollando el sistema de Cunningham a partir de Living Wicca, ¿no? Que es la obra post. Sí. E para, né, para finalizar, como tu ves la Wicca de Cunningham hoy, actualmente? Bien, si hablamos de la vida de los iniciados dentro del sistema de Cunningham, sigue estando viva, para suerte. No es una Wicca proselitista porque no están en páginas, en grupos intentando formar a otros, sino es como que ellos existen para compartir entre ellos. Entonces, tú te integras al grupo no para que te inicies en la Wicca de Cunningham, porque si tú le dices a ellos, quiero ser parte de la Wicca de Cunningham, te mandan directamente al libro, y él te dice, no, después de un año y un día, ingresa, ¿no? Entonces, la Wicca de Cunningham hoy en día se mantiene viva y se desarrolla, y no requiere que alguien te enseñe a comenzar, sino que tú ya ingreses a estos grupos para compartir experiencias, para compartir fórmulas, y se recetan un montón de cosas. Tanto es así que entre el año 98 al 2005, en ese tramo de fechas, es gracias a este sistema de Cunningham y a aquellos que lo practicaron en los años 90 que nacen dos nuevas acepciones que hoy en día son famosas: el Kitchen Wicca, o la brujería de la cocina, y Sí. el Head Witch, o la brujería del cerco. Ahora, tú dirás, oye, pero brujería del cerco, ¿realmente viene de Cunningham? En realidad sí. Él va diseñando, o sea, su sistema y su método diseñó un tema también de exploración propia con respecto a temas naturales o, digamos, folclóricas, ¿no? De la localidad. Y a eso, Y un grupo de personas, oraculares también, ¿no? ¿cómo? Oraculares también, ¿no? Vernaculares, vernaculares. Sí, sí. Claro, o sea, él desarrolla, digamos, él te inspira a desarrollar esta investigación local. Y hubieron personas que lo hicieron, pero como comienzan las personas de habla inglesa a hacerlo, a esta facultad de analizar o estudiar el witchcraft lore, algo así, vamos a decirlo, el folklore lore, este contenido de conocimientos locales, ellos toman, así como tomaron Wicca para el tema de Garner, ellos tomaron otra palabra que supuestamente los diferencia. Y entre las denominaciones inglesas antiguas está el Cunningcraft, el Cunning, que es lo mismo que Witchcraft, solamente que Cunning tiene otra acepción, como que el loco de la aldea que está al fondo en el bosque haciendo cosas. Y por eso le llaman Hedge Witchcraft, que tiene que ver con el Hedge, es el brujo del cerco, y que por ahí asocian al alemán o al inglés Hex, ¿no? Que también significa brujo, pero el Cunningham o brujería del cerco posteriormente tiene que ver con la astucia del hombre como para adaptarse a los medios. Pero en fin, el tema es que de ahí sale esta dos vertientes. Entonces, cuando yo pregunto en Estados Unidos, oye, ¿y cómo y qué han desarrollado a partir de aquí o qué tradiciones nuevas han nacido? Y ellos hablan, ¿no?, de que Kitchen Witchcraft es justamente parte de la lógica de Cunningham con respecto al preparado de hierbas, pero que lo llevaron a la cocina. Y que el actual Hedge Witchcraft, o bueno, el Green Witch, ¿no?, que ambas hablan del agujero de cerco, son sistemas que nacen de personas que han practicado el tema de Cunningham y que no hay mucha diferencia entre la propuesta de Cunningham y la propuesta que hacen ellos. Finalmente, una es el desarrollo de la otra. Entonces, ese es el entendimiento que tienen en Estados Unidos con respecto a la evolución de esta brujería y esta comunidad. Y la comunidad, como te digo, es netamente soportes para seguir desarrollando
y complementando el camino de Scott Cunningham. Por eso hoy en día, cuando yo hablo del tema de Wicca solitaria y lo que deben hacer, siempre proponemos, si vas a hacer una tradición, por favor, ten en cuenta de por lo menos, a ver, vamos, y el siguiente libro, o sea, este libro deben por lo menos practicarlo unos 3 años. Practicado 3 años y entendido el sistema, lean este libro y con un año más de prácticas ya pueden definir lo que van a hacer como un grupo. Para complementar sus prácticas individuales, pueden practicar algunos de estos textos, haciendo hierbas o pociones, como gusten, solamente para la vivencia de la naturaleza, cómo es que se aplica dentro de este aspecto mágico. Y para complementar los conocimientos, pueden ubicar uno de estos libros, ¿no? Que es la Wicca, que es el Witchcraft Today según Cunningham, y Poderes Eternales de Scott Cunningham, que es el trabajo mágico o su entendimiento mágico. Ya con estos libros, ya practicados, en unos 4 años podrías definir tu tradición y con ello desarrollar este camino. Sí. ¿Más algo a acrescentar? ¿Crees No, que creo está que bueno? con esto ya estaría la explicación. Sí. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias nuevamente por estar acá conosco, com nosotros. E então, meus bruxos, é isso. Um beijo, blessed be e tchau!